Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día miércoles y hoy estoy en compañía de Carmen Ortiz, con quien habremos de conducir, ¿verdad, Carmen? La primera entrevista de esta noche. Sí, Juan Luis, buenas noches, es un gusto. Y le damos la bienvenida a Juan Pablo Corlazoli, quien es el jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, de la cual Guatemala es miembro. Juan Pablo es un conocedor de muchísimos años en nuestro país. Ha sido ya el director delegado de todo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala, en términos generales de la Delegación Permanente de Naciones Unidas en el país. Conoce a cabalidad Guatemala. En la primera vuelta electoral estuvo al frente de una delegación de 76 personas. Ahora está al frente en la segunda vuelta de una delegación de 70 personas que se despliega por todo el territorio nacional. Y vamos a conversar con él sobre este trabajo suyo que ha arrancado desde hace muchas semanas y que culmina, o más bien llega a su punto cúspide el próximo domingo. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Esa es justamente la primera pregunta, señor Corlazzoli. Cuando uno piensa en elecciones y en observación electoral, piensa que esto se limita al día de las elecciones, pero tengo entendido que hay observaciones de corto plazo y de largo plazo. ¿Qué tipo de observación es la que vienen a hacer en esta ocasión? Bueno, en primer lugar quiero agradecerles la invitación formulada. También señalarles que en esta oportunidad la OEA está haciendo observación electoral simultánea en 3 países, en Haití, en Colombia y aquí en Guatemala, dado que este fin de semana en los 3 países hay procesos electorales y en forma complementaria, obviamente, en Argentina, aunque ahí es de otra naturaleza. La misión de largo plazo, que es la que realiza normalmente la OEA, que en este caso de Guatemala es la 12ª observación que se realiza, y ya han realizado alrededor de 200 misiones de observación en el conjunto de América Latina. Comprende, si podemos hablar así, como de 2 niveles, digamos, de cualidades que se aplican en la observación. Una son los observadores en terreno, nosotros estamos presentes en los 22 departamentos, pero luego hay toda una serie de expertos que analizan en profundidad determinados aspectos. En el caso de Guatemala se han estado estudiando desde la que era la primera vuelta electoral, los aspectos que tienen que ver con financiamiento de la campaña electoral, con la parte tecnológica en todo lo que es la transmisión de la data, para ver si hay que fortalecer este sistema de transmisión, expertos en lo que son delitos electorales, organización del sistema electoral, expertos en lo que es la elección como tal, pero también expertos en temas de género, en el caso étnico o de poblaciones originarias. O sea, hay un conjunto de dimensiones que hacen al Estamos proceso hablando de electoral. varias semanas, entonces, de Es trabajo. un trabajo de varias semanas que tiene un continuum, que es monitoreo desde la sede, presencia y despliegue en el territorio y complemento en la parte final. ¿Y que se traduce en qué esta Está. misión de observación? La misión tiene una interacción durante el proceso como tal con el Tribunal Supremo Electoral y también con otros actores de la sociedad guatemalteca, sean estos gubernamentales como lo que son las fuerzas políticas del país. En esa interacción se procura aportar la cooperación que se desee en dimensiones de fortalecimiento. Por ejemplo, en la etapa anterior se tomaron medidas especiales para fortalecer con un segundo anillo de seguridad el sistema informático, para blindarlo, y con una serie de filtros para realmente asegurar que los hackers que querían penetrar no tuvieran ninguna posibilidad, pero además, sobre todo, darle la máxima seguridad al ciudadano de que su voto iba a estar respetado en lo que era la voluntad como tal. Pero ¿en qué culmina? Que esto me parece que es importante, se hace un primer informe muy sintético al día siguiente de las elecciones, pero hay luego un informe verbal que se presenta al Consejo de la OEA, que está constituido por los distintos representantes de los gobiernos, los señores embajadores que representan a los gobiernos que constituyen la OEA, y luego hay un informe escrito que se presenta ya en un tiempo más diferido. Y yo diría, lo fundamental de estos 2 informes son las recomendaciones que se le formulan al Tribunal Supremo Electoral y por lo tanto al país, para que se pueda seguir fortaleciendo tanto el sistema electoral como el sistema de partidos políticos. Recomendaciones que evidentemente corresponde luego implementar, si lo desean o no, los actores nacionales, que son los únicos que tienen competencia para, en fin, poder llevar a cabo. Yo quisiera retomar el tema de la cobertura. ¿Qué criterios son los que van a utilizar para
ese despliegue en el territorio nacional, tomando en cuenta que hay algunos municipios que tienen una especial vulnerabilidad a conflictos electorales? En este caso, o sea, nosotros estamos presentes en los 22 departamentos, todas las cabeceras departamentales, y luego hay presencias municipales. La misión de observación tiene también un sistema de conteo rápido. El conteo rápido se determina como metodológicamente por un muestreo realizado al azar que determina que necesariamente hay que estar en determinados territorios para que la muestra sea representativa. Ese conteo rápido se hace como una especie de respaldo o de manera de cerciorarse de que el resultado que finalmente se entrega tiene alguna coherencia. Exactamente. Y nos permite cotejarnos y saber que si hay algún tipo de diferencia significativa, poder dialogar con las autoridades correspondientes para evacuar cualquier duda que pudiera haber. Si ustedes quieren, es como un sistema adicional de respaldo y seguridad para que esa voluntad del ciudadano expresada en las urnas sea debidamente respetada y disminuir cualquier riesgo de alteración de esos números. Pero con relación al despliegue hay que decir también que evidentemente tenemos una conciencia muy específica para esta segunda vuelta de lo que son justamente los municipios que tienen mayor potencial de conflictividad, según los mapas de conflicto que se han realizado por diferentes sectores nacionales e internacionales con relación acá a Guatemala. Tenemos además una vinculación muy estrecha con otros actores guatemaltecos, particularmente la Procuraduría de los Derechos Humanos, que tiene un despliegue en el territorio, y con otras instancias que suelen tener una presencia significativa, como es el Mirador Electoral, como lo son la Universidad San Carlos, que despliegan, en fin, y otros más, el CACIF, etcétera, que despliegan contingentes significativos de observadores, y de esta manera poder sumar capacidades y hacer sinergia si eso fuera necesario. Juan Pablo, la OEA conoce, por supuesto, a fondo las protestas y las críticas que el movimiento ciudadano, que durante 22 fines de semana se presentó a manifestar frente al Palacio Nacional en el centro de la ciudad, hace al modelo electoral que vivimos. Es realmente un modelo bastante poco democrático que garantiza o permite más bien la existencia de meros vehículos electorales y parece desincentivar la constitución de auténticas instituciones políticas, de partidos que actúen no como los portadores del interés de una persona que está ansiando llegar al poder, sino como una institución que canalice el deseo desde la base del pueblo hasta la cúpula del poder. De todo esto, hace un informe también la OEA, critica, por ejemplo, ese tipo de modelo electoral que tenemos, con una televisión abierta que le permite y que se convierte en un gran elector, dándole, por ejemplo, propaganda encubierta a los candidatos favoritos. ¿Se habla de todo esto? ¿Se habla del modelo de financiamiento electoral? Ya en el informe presentado en el año 2011, que fue la elección inmediatamente anterior, ¿verdad?, donde fue elegido el gobierno del señor Otto Pérez Molina, en las recomendaciones formuladas en ese informe, por ejemplo, se hacía una observación clara y explícita al modelo de financiamiento. Se le recomendaba que el Tribunal Supremo Electoral tenía que fortalecer los mecanismos justamente de verificación del origen de los financiamientos, y se dice en el texto del informe, no en la recomendación, que había presencia de recursos de poderes fácticos legales e ilegales. He dicho blanco y negro, o sea, incluso esto en forma muy previa a otros informes que vinieron ampliando esa información, como lo de la CICIG. Y sobre todo yo creo que hay un punto central ahí que hace referencia a, dicho con mucho respeto y cariño hacia Guatemala y los guatemaltecos, a la extrema fragilidad que tiene el sistema de, yo no me atrevería a hablar de partidos políticos, ¿no?, de estas organizaciones electorales que son fundamentalmente expresiones que dan luego cabida a financiadores, digamos, que habilitan que puedan participar en la campaña electoral. Se hace una recomendación explícita que hoy estamos esperando que sea recogida debidamente en la nueva ley de ley electoral y de partidos políticos. También hay una referencia a tener una mayor equidad para todos los sectores políticos participantes en el acceso a los medios de comunicación, porque si no también ahí se generan desigualdades, ¿verdad?, que
modifican esta situación. Y de todas estas recomendaciones, por ejemplo, de la necesidad que se acceda de forma equitativa a los canales de televisión y a las radios, que son frecuencias que provienen del Estado. De todas esas recomendaciones, el Estado de Guatemala ha hecho caso omiso. A ciertas recomendaciones se le dio seguimiento. Por ejemplo, facilitar el acceso de los ciudadanos a los centros de votación. Y eso se realizó, por ejemplo. Con el proceso de descentralización de las juntas receptoras. Exactamente. Para poner un ejemplo de que algunas sí tuvieron seguimiento, Claro. lamentablemente otras no. Y creo que algunas de las sustantivas, como es la del financiamiento, no lo tuvieron. Por eso yo diría que quisiera aprovechar este espacio para resaltar dos cosas. La gran importancia que tiene la aprobación de la ley del sistema electoral y de partidos políticos, uno, y dos, que evidentemente se establezcan medidas muy claras, tanto para proveer, en el caso del financiamiento, recursos nobles, o sea, aportados por la militancia, los afiliados de los partidos, que y puedan sobre todo el gobierno. autofinanciar al partido político. Ahí está, y que lo independicen justamente de lo que son estos financiamientos determinantes del exterior. Pero creo que acá hay que resaltar otro punto que es fundamental, sobre todo con lo que se habla positivamente, y la misión lo reconoce, de la actitud de la sociedad civil organizada en estas 20 semanas en la que estuvo demandando, digamos, que se superasen los hechos de corrupción. Eso está muy bien y es muy positivo, pero eso no es suficiente. Guatemala requiere urgentemente que la ciudadanía realmente se integre a partidos políticos existentes o que se creen nuevos partidos. Porque cuando uno analiza quién elabora la política pública, quién implementa la política pública, quién procura el financiamiento para la misma, cómo se constituyen los órganos de gobierno, sean municipales, departamentales o nacionales, bueno, son los partidos políticos. Y entonces, no es suficiente que haya sociedad civil movilizada, tiene que haber también a la par estos canales que son los instrumentos, pero involucrada en los instrumentos pertinentes, que no son otros, son los partidos. No hay sustitutos de los partidos. Y aún con eso, no somos el único país en Latinoamérica que los partidos políticos son de las instituciones que menos confianza tienen por parte de la población. Pero en buena medida esto también tiene que ver con el comportamiento de nuestros políticos. El día de hoy se firmó o se reafirmó más bien un pacto de no agresión entre los dos contendientes en esta segunda vuelta electoral. De su experiencia, ¿este tipo de pactos es común en otros países del mundo? Porque pareciera que es incluso hasta redundante o hasta cierto punto degradante en los partidos políticos, sí, que de por sí tendrían que mantener una conducta ética, es su fundamento. Exacto. En el mes de junio se había firmado ese acuerdo que tiene otras dimensiones, y en el día de hoy es cierto que está la no agresión, pero fundamentalmente lo que planteó el Tribunal Supremo Electoral, de que los dos candidatos y el conjunto de los secretarios generales de partidos políticos que habían sido convocados a dicha reunión, y nosotros estábamos como testigos de honor, se comprometiesen los candidatos y los partidos políticos a transmitir un mensaje a sus bases de que la elección del día domingo se realice de forma pacífica. Era esta la dimensión fundamental del acuerdo firmado en el día de hoy. Y eso suena muy razonable, pero el pasado día lunes, en un debate televisivo que se realiza entre los dos candidatos, se produce un incidente que en cualquier país del mundo habría dado para mucha mayor discusión. En un país en donde estamos tan habituados a los modos violentos o a las formas violentas, apenas ha generado discusión. Ese jaloneo entre el candidato y la candidata, en que el candidato termina arrancándole de la mano una revista, aunque hoy, por cierto, en el marco de esta presentación ante el Tribunal Supremo, ofreció él una disculpa. Todo eso realmente marca también nuestra forma de ser como sociedad y como país. El hecho de que una cosa de esas no se condene apropiadamente. Bueno, a ver, yo diría que hay dos dimensiones. Una es que evidentemente es deseable que no existan ese tipo de hechos. La otra dimensión, Guatemala tiene toda una serie de desafíos pendientes de gran magnitud realmente, para superar la pobreza, para superar la desigualdad, para lograr, digamos, un modelo de desarrollo que permita perspectivas reales de incorporación a una población que es mayoritariamente joven.
En fin, una serie, bueno, y ni qué decir la nueva legislación pendiente. Entonces, lo que habría que mirar es la necesidad de establecer acuerdos que permitan que el conjunto de actores de la sociedad, los partidos políticos, los sectores de sociedad civil, los sectores académicos, diferentes sectores empresariales, puedan tener una agenda de por lo menos un mínimo común denominador de, no sé, 4, 5, 6 grandes puntos donde se puedan llevar adelante esas transformaciones, independientemente de las diferencias que van a seguir existiendo entre los distintos intereses de la sociedad, porque no se requiere la homogeneidad de intereses para poder avanzar en los grandes cambios que este país requiere y necesita por sí mismo y para estar mejor inserto en un mundo cada vez más globalizado y desafiante. Juan Pablo, pero lo que yo preguntaba es, ¿tiene sentido un llamado a la no violencia cuando tenemos expresiones también, digamos, poco deseables, incluso frente a las cámaras? Siempre es deseable que las conductas sean lo más correctas, ¿verdad? Pero lo importante es que en el caso de hoy, los dos candidatos fueron al evento, así como irán mañana a un evento que se va a realizar en el Palacio Nacional, que los dos candidatos se comprometieron a que esta próxima elección sea pacífica y a transmitir este mensaje a las bases. En el Tribunal Supremo Electoral hay preocupación de que en esos municipios justamente donde hubieron hechos muy violentos, son 11 municipios que tuvieron esos hechos violentos, no se repitan los mismos, porque en esos 11 municipios van a haber nuevamente elecciones de autoridades locales. Pero hay otros 23 municipios donde no va a haber proceso de reelección, a pesar de que varios de estos municipios pidieron que se hiciera que se repitieran las elecciones y por lo tanto hay riesgo también y de tensión. Son 13 y hay 8 en los cuales también hubieron conflictos de otra naturaleza, no tan violentos como los 11 primeros, pero en ninguno de estos va a haber reelección. Entonces, lo que se quiere es que la situación de estos municipios, que es una parte muy pequeña de la realidad geográfica y política del país, pero que esta parte pequeña no empañe lo que ha sido el proceso general. Exactamente, la última elección fue todo un éxito, porque en un momento muy complejo de la realidad guatemalteca se realiza de forma bastante pacífica, porque no se puede decir enteramente pacífica. Ahí está, y con una participación notable del 70% de las personas inscritas en el registro electoral. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos a las 8:45. Mucha suerte con el final de esta misión de observación de las elecciones guatemaltecas. Encantado y contamos con ustedes para cuando presentemos el informe. Y nosotros con él el día de las las elecciones. El día domingo lo esperamos en la presentación especial en el Parque de la Industria del Canal Antigua. En este momento le damos el pase a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta que se está comentando en las redes sociales sobre esta conversación con Juan Pablo Corrazol. Adelante. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vamos a las redes. Tenemos mensajes. Francisco Fernández, por favor, mencionen algún partido que sea objetivo. Chofo, el futuro de Guatemala no se hace en gobierno, universidades o escuelas. Se hace en el hogar, guarderías y mamás del día, es lo que nos dice. Señor Castro, ¿por qué la OEA no acompaña los procesos de los Estados Unidos? Es lo que plantea. Stephen, típico, los guatemaltecos no tienen memoria. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche a través de las redes sociales. Vamos a una pausa. Al regresar a una segunda entrevista junto con Juan Luis y Carmen. Estamos a las 8:45.